Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Alfonso Flores Hernández, transmitiendo desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo del Ser, este 4 de octubre del 2017. Hemos estado acercándonos y más bien ya trabajando el tema del síndrome depresivo, que está planteado a 10 sesiones por la complejidad. Por cierto, no se puede ver en cuestión de 30 minutos, cuando este es un tema para 6 o 7 horas, así como se lo estoy comentando, porque es un tanto complejo. Un tema acostumbrado nosotros a verlo desde el punto de vista exclusivamente médico-psicológico, cuando se ve desde otras ciencias humanas, pues entonces encuentra en sí mismo, por la naturaleza del síndrome, pues su complejidad. Hace días le puse en la misma página del Facebook un esquemita que nos puede permitir ir avanzando en este tema. Este tema se convirtió en libro hace algún tiempo, que lo regalamos a algunas gentes, luego se regaló en PDF, y a solicitud de algunas personas que querían documentarse, sobre todo de fuera de la ciudad, que tiraron el tema. Entonces ya se va a imprimir en un libro que usted ya conoce en nuestra editorial, cómo produce los libros. Se producen en tela, y bueno, ya la presentación ya la conocen. Ahí vamos entonces a participarles de esta temática tan hermosa. La verdad es una maravilla estar con ustedes con estas temáticas, y les agradezco a la gente de aquí de Tepic, de Nayarit, de otros estados, de los connacionales allá en Estados Unidos y en otros países. La verdad me da mucho gusto verlos, y bueno, también nos están viendo desde el DF. ¡Qué maravilla! Muchos saludos a todas y todos ustedes. Aquí está Ana María. Sí. Sí, entonces, muy rico. Está Lilia también. Bueno, la verdad es un gusto estar con todos, con todas y todos ustedes. Si ustedes ven en el periodo prepatogénico, yo lo dividí entonces en lo que es el agente, lo que es el huésped y los factores ambientales. Lo que nosotros vimos en las 2 primeras sesiones fue los factores ambientales, y ahora vamos a checar lo que tiene que ver con el agente. Ahora, esta manera de trabajarlo es siguiendo los cánones de la medicina, para presentar la historia natural de la enfermedad, y empezamos con esta triada. Dice la epidemiología que cuando se rompe el equilibrio entre el agente, el huésped y el medio ambiente, entonces sobreviene el síntoma, o como se dice en la medicina, la enfermedad. Nosotros vimos los factores ambientales, que tenía que ver sobre todo con la polución, con esta cosa tan terrible de la inseguridad, la violencia, las pocas oportunidades de desarrollo y las exigencias micro y macroambientales, pasando todo ello por la corrupción y la impunidad. Y entonces ahora nos toca ver el agente, aquello que directamente nos agrede y que nos deja en este terreno
entonces de la depresión. Entonces, ya vimos en los primeros dos los factores ambientales. Hoy vamos a trabajar sobre el agente. Espero que les ajuste la sesión para trabajar entonces sobre el agente, ¿sí? Entonces, le digo, sin embargo, les adelanto algo. Miren, a la depresión solamente la podemos llamar así, depresión, después de los 12 años. Antes de los 12 años le llamamos represión. Y después de los 12 años le llamamos depresión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. En la represión, nosotros estamos vulnerables y nuestros tutores, nuestros adultos que están a nuestro alrededor, tienen la posibilidad de ejercer el poder con violencia. También tienen la posibilidad de no hacerlo. Entonces, en la represión tenemos al agresor, ser querido, ser amado, presencial. Fíjense. En la depresión ya no lo tenemos presencial, ya no es necesario. Ya todos nuestros seres queridos, aquellos que tomaron la oportunidad de ser violentos, entonces pasan a nuestra esencia y ya no están en presencia, están en esencia. Eso sucede a partir de los 12 años. Ya no necesitamos llevar a nuestros padres a un lado de nosotros de manera presencial. Ya lo llevamos aquí como conciencia moral. El que nosotros decidamos vivir como ellos dicen, y sobre todo en este curso represivo, una vez que los tenemos en esencia, entonces ya no es represión, es depresión. Entonces la depresión es un ejercicio donde mantenemos vivos todas las prescripciones cotidianas, ¿sí?, de minimización de sí mismo. ¿Se dan cuenta qué interesante? Y entonces, pues, ante cualquier estímulo, pues, como esta Alicia en el País de las Maravillas, ante cualquier estímulo se hace chiquita. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, esa es la cosa rica en esto de la represión y la depresión. Dije yo como adelanto, ¿sí? Entonces nos adentramos en el tema de la agente. El primer agente, el agente que vamos a revisar y que ustedes ya vieron en la fotografía, les recomiendo que la bajen. Si la quieren, cuando se convirtió a foto, hay una palabra que se empequeñecieron. Yo creo que con muy poquita autoestima estas palabras. La que salió en la foto. Entonces se hicieron pequeñas. Si lo quieren ustedes bien, de buena calidad, mándenme un inbox y yo les mando el PDF de esta foto, que realmente es una maravilla. Insisto, está extraído del libro que se llama así, El síndrome depresivo. El primer agente, la globalidad. Ya, entramos en materia. La globalidad. ¿Sí? El ser humano, independientemente de su cultura, de su estatus socioeconómico, de sus gustos, de sus preferencias, independientemente de todo ello, siempre se enfrenta al fenómeno de la globalidad. ¿Qué es la globalidad? La globalidad comienza por ser un flujo
de información que, si bien hace centenas de años era lento, muy lento, hoy este flujo de información corre a decenas, centenas de kilómetros por segundo. La información da la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Esto quiere decir que la globalidad tiene efectos benéficos, pero también tiene efectos catastróficos. Gracias a la globalidad, hoy yo estoy adentrándome en sus hogares o en sus instituciones. Gracias a la globalidad. ¿Se dan cuenta? Pero también, gracias a la globalidad, somos terriblemente manipulados. Ejemplo, el rescate de Frida, que fue una terrible manipulación que hizo un medio, ¿sí? Desviando la atención de la verdadera problemática. Como tú lo viste en la película La dictadura perfecta, La caja china, ¿sí? que son cortinas de humo que nos impiden concentrarnos en las verdaderas problemáticas de nuestro querido México. La globalidad, entonces, comienza a ser un irremediable, inevitable, pasmoso flujo de información por un lado, pero por otro representa el gran e inmenso poder financiero concentrado en unas pocas familias. Ese enorme poder financiero, para nosotros intangible, que no lo podemos tocar, ni siquiera a veces podríamos imaginárnoslo, mantiene el control financiero del mundo. Mantiene el control de presidentes. Así ustedes ven presidentes como el presidente de Rusia, de Estados Unidos, de Francia, casi todos los presidentes, todos ellos ya son servidores de ese sistema financiero global que dicta el flujo de los alimentos, dicta el costo de los alimentos, dicta las modas, dicta costos en autos, dicta tendencias, y bueno, la tiene programadas hasta para años. Sí. Y entonces nosotros terminamos haciendo todo lo que ellos dicen, y aunque no nos queda claro, aunque no somos conscientes de ello, sí nos vamos angustiando. Sí nos vamos angustiando. Encendemos el televisor y solo vemos lo que ellos quieren que veamos. ¿Se dan cuenta? Solo sabemos lo que ellos quieren que sepamos. Eso es el terrible control de la globalidad. Aparte de eso, de esa información que fluye, pues bendito el que la toma primero, porque desde ahí ya hay otro problema. Una vez que llega la información, el que la toma primero le saca ventaja. ¿Sí? Entonces, quien tiene también más poder en los renglones inferiores entonces también hace su propio control de la información. Por ejemplo, como los medios locales digitales que durante años mantuvieron el control de la información, ¿sí? Y éramos totalmente desinformados, ¿sí? Entonces, la información que fluye tiene un valor.
Fíjense qué interesante. La información que fluye tiene un valor y adquiere otro valor una vez en manos de alguien y otro cuando es puesto en manos de los usuarios. Fíjense. Sí, pero en términos de costos. En términos de costos. Y aún, por ejemplo, entre hermanos o entre amigos, el primero que llega con esa información tiene una ventaja. Por lo menos la de romper el silencio para una rica convivencia. ¿Se dan cuenta? Y ya tuvo una ventaja. Entonces, así de sencillo. Solo que a veces las ventajas son monetarias y por mucho miles de pesos. ¿Sí? Y por supuesto que algunos van a impulsar el flujo de esa información y otros lo van a detener para tener este control. ¿Sí? Y no nomás eso, que también el valor de esa información depende del propio contenido. Y eso, aunque la gente no lo sabe, le está angustiando constantemente. ¿Sí? Entonces, el control de esta información lo hace el gran poder financiero de una comunidad, de una región, de un estado, de una nación, de un continente o del mundo entero. Y yo le escribo aquí, hoy estamos ante un novedoso y terrible escenario, el control local perverso de los nuevos virreyes en los estados de los países democráticos, o sea, los gobernadores. Ahora ellos tienen el poder, por lo menos en nuestro México, ellos tienen ahora el poder. Todo ese poder que tenían los presidentes se ha trasladado ahora a los gobernadores. Son los nuevos virreyes. Difícilmente un ciudadano es consciente de que por nada es prisionero de la globalidad, donde toda su vida diaria está puesta ya al servicio de unos cuantos, aunque no lo sepamos. Entonces, en este asunto de los agentes, la globalidad es el agente, yo creo que el más importante. Pero no menos importante lo es el Estado gobernante, el Estado mexicano. El Estado mexicano en sus tres niveles, en la federación, la propia entidad federativa y el municipio. Pero por otro lado, los congresos nacionales, las cámaras nacionales y las cámaras locales. ¿Sí? Cabildos, congresos estatales. Todos ellos componen el Estado mexicano, que es presumiblemente democrático. Y en México se practica una democracia de cada 3 o 6 años y esta vez de 4 años. ¿Sí? Y nosotros bien contentos porque tenemos un sistema democrático. El sistema democrático nunca será completo sin los mecanismos que permitan al pueblo a participar de lleno todos los días en las decisiones del Estado. Sí. Nos han enseñado entonces que la única oportunidad que tenemos es elegir nuestro destino depositando el voto en la urna, dando entonces paso a una democracia electoral, pero no participativa. Y entonces no participamos. Entonces, si un gobierno llega, se instala y la sociedad no participa, desde
¿quiénes van a ocupar los puestos para que el pueblo los contrató, por supuesto? ¿Sí? Entonces, si nosotros como pueblo no tenemos acceso a ver cómo se dan estos procesos, pues entonces seguimos en esta práctica democrática electoral de cada 6 o 3 meses sin la participación de la sociedad. El Estado mexicano se rige por la Constitución política, por sus leyes generales, por sus leyes secundarias, por convenios y tratados internacionales. ¿Sí? Pero fíjense, en ese sentido, si nos pondríamos exigentes, cada titular de las diferentes dependencias gubernamentales federales tendrá que estar en juicio político. ¿Por qué razón? Porque no se está cumpliendo la ley. Entonces tendrían que estar entrando y ya estarían en juicio político. Por ejemplo, Cedesol, pues tendría que estar en juicio político el encargado o la encargada. ¿Por qué razón? Porque tenemos 60 millones de pobres y como 20 en extrema pobreza. ¿Sí? Y por eso tendría que estar en juicio político permanente esa dependencia hasta que se revirtiera esa situación. ¿Sí? El no tener un Estado gobernante íntegro, honesto, eficaz, nos deja entonces en el terreno de un Estado fracasado. Y eso lleva a la gente a angustiarse, a sentirse verdaderamente vulnerable. No queremos funcionarios en los diferentes niveles que hayan hecho turno para entrevistarse para ver si les dan trabajo. Queremos que se haga como se hizo en algunas instituciones. ¿Sí? Reconozco la importancia de las decisiones políticas, pero es mucho más importante tener gente capaz y eficaz, ¿sí? Conocedora. Queremos intelectuales en los diferentes puestos, ¿sí? Porque en México y Nayarit mucho, créanme, mucho que lo necesitan. Pero si bien el Estado mexicano como Estado fracasado afecta terriblemente nuestro ánimo, también lo hacen los poderes fácticos, que es el tercer elemento de los agentes, los poderes fácticos. ¿Y quiénes son los poderes fácticos? Los poderes fácticos son todos aquellos poderes que no son el poder del Estado. ¿Y quiénes son esos poderes fácticos? Pues, por ejemplo, las televisoras. Las televisoras son poderes fácticos. Las grandes empresas que nos venden alimentos son poderes fácticos. Las religiones son poderes fácticos. Sí. Las transnacionales son poderes fácticos. Empresas transnacionales como la FIFA, el COI, el Comité Olímpico Internacional. ¿Sí? Miren, en la primera edición del síndrome depresivo, yo ya advertía de cómo la corrupción de la FIFA afectaba terriblemente a los gobiernos.
A los 2 años de que yo puse ese tema en este libro, Estados Unidos inicia su ataque jurídico contra la FIFA. Y ahí está. Se destapó el mugrero y cayeron un montón de funcionarios. El COI también anda por las mismas y en Sudamérica ya empiezan a tener problemas. Porque han abusado del nacionalismo de los pueblos y los gobiernos del mundo, ingenuos, han permitido que se usen los himnos y las banderas para su gran negocio. Y entonces explotan el nacionalismo de los pueblos para ganar millones y millones de dólares o de euros. Y nosotros bien contentos con nuestra selección nacional y que lloramos si pierde, y bien contentos si gana y nos montamos en el ángel si ganamos, bueno, hacemos un montón de locuras. ¿Por qué razón? Porque estamos metidos en una cultura, ¿sí?, de explotación del nacionalismo, que no deja de ser otra religión, por cierto, ya lo veremos. Y entonces, pues el COI y la FIFA, como otras empresas transnacionales de alimentos, son verdaderos depredadores de las sociedades alrededor del mundo. En ello también las televisoras cumplen un papel maravilloso. Por cierto, cada día están en una mayor crisis, porque resulta que como ahora tenemos muchas oportunidades de acceso a la información, a los programas, pues ya cada vez menos se ven los canales de estos dos grandes canales en México de televisión abierta, que por fortuna cada día se ven menos la mugre, la porquería que venden, porque esa porquería que ellos venden siempre ven razón de la polaridad entre los ricos y los pobres, y que el pobre sufriendo llega rico, y que el rico por haber hecho una majadería se vuelve pobre, y bueno, pura porquería de esa naturaleza. Y la gente llora y llora y llora, lloraba toda la tarde. Bueno, esos son poderes fácticos. Las telenovelas son poderes fácticos que la gente, las doñas terminaban enojadas, las señoras terminaban enojadas. Cuando llegaba el marido, hombre, ya estaban bien enojadas por lo que habían visto, ¿no? Entonces, era tóxico, eran programas realmente muy tóxicos. Todavía se dan, pero terminan por angustiar y terminan por participar en este síndrome depresivo. Las religiones no cantan mal las rancheras, simple y sencillamente por una razón. Y me voy a referir a las iglesias cristianas, porque son las que me interesan, no me interesan las otras. Me interesan las iglesias cristianas, porque ahí es donde se mueve el mexicano, bueno, cristianas y judeocristianas. Porque ahí es donde se mueve el mexicano y es el que me importa. No me importa lo que suceda allá en otras religiones. No me importa. Me importa esta religión, la cristiana, porque resulta que todos los días yo me enfrento con la idea que tienen las personas de que tienen que sufrir que para merecer. ¿Y saben qué? Pues no. La cosa no es así. Las iglesias cristianas, y tal y como su nombre lo dice, ¿sí?, están basadas en las enseñanzas del Cristo, que en todo caso Jesucristo, y en todo caso el Maestro Jesús, ¿sí? Y el Maestro Jesús en sus enseñanzas nos habla
del placer con responsabilidad. Nos habla de ese mismo placer con responsabilidad, haciendo un acto de conciencia de todos los días, de ver dónde no anduvimos bien y resarcirlo al siguiente día. Porque les aviso a los cristianos, el Maestro Jesús abolió el pecado original. A eso vino el Maestro Jesús. Abolir el pecado original y abolir las enseñanzas plasmadas en los 10 mandamientos. Hay una abolición de los 10 mandamientos y hay una abolición del pecado original. Al abolirse aquellas viejas enseñanzas del no y no y no y no, entonces se plantean en afirmaciones riquísimas que el Maestro Jesús plantea en sus parábolas. Porque el Maestro Jesús siempre enseñó a través del discurso metafórico, nunca en el textual, por cierto. La otra parte es que hace una abolición del pecado original, carga hereditaria que traíamos según el mito del Génesis, ¿se acuerdan? El capítulo 3, famosísimo y maravilloso capítulo tercero, que ya hemos checado en otras ocasiones, y donde bueno, pues se habla, sí, de una expulsión y de una serie de maldiciones que lanza aquel Dios, de todo lo jodido que íbamos a vivir. A eso viene el Maestro Jesús. Por eso el Maestro Jesús es el Redentor. Y como no se puede redimir el futuro, ¿sí? Por eso se dio la reforma, porque no se puede redimir el futuro. O sea, no podemos comprar indulgencias, ¿sí? Entonces, como no se puede redimir el futuro, el Maestro Jesús no vino a redimir a los futuros pecadores, ¿sí? Miren, solamente se redime el pasado. Y hay un libro muy bonito que se llama El Juicio Final, que es una pequeña obra para teatro experimental, que trae unos 5 o 6 cantos hermosísimos. En esa obra, el autor, o sea, sé yo, plantea a Jesús, el Maestro, redimiendo a su papá por todo lo que había hecho. Acuérdense que era incendiario, plagoso, tormentoso, castigador, era muy punitivo, inseguro. Sí, e inseguro. Pregúntale a Abraham. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos con el Maestro Jesús es un Dios de la gracia. Así que, señoras, no amenacen a sus hijos con que Dios los va a castigar, porque resulta que el nuevo Dios de los cristianos, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Y dice en el Apocalipsis, en el capítulo primero, en el versículo 6, dice, y menciona al Maestro Jesús, ¿sí? El libertador del pecado. Fíjense qué bonito. Ahí está puesto el reconocimiento de que el Maestro Jesús vino a liberarnos del pecado original. Pero aclaró, el Maestro Jesús aclaró, cuando iba a ser este sufrimiento para lograr la redención, Él lo dijo muy claro, que nadie más repita este cáliz, este sufrimiento, ese solamente yo. Y dice el padre Talar de Chardán, ningún cristiano tiene derecho a pensarse pobre o menospreciarse, dice el padre. ¿Sí? Que esa es prerrogativa divina. Entonces no hay lugar para que el cristiano tenga que sufrir para ser feliz. Porque el Maestro Jesús hizo una abolición
de ese sufrimiento. Que el ser el pueblo elegido de Dios no pasara entonces por el asunto del sufrimiento, que es en la parte histórica, judaica, de que no por haberse llamado a sí mismos los elegidos y los únicos, se tiene que pasar entonces por el sufrimiento. ¿Se dan cuenta qué bonito? Entonces, ¿cuál es el reclamo a este poder fáctico llamado iglesia? El no estar enseñando, el no estar mostrando las verdaderas enseñanzas del Maestro Jesús. Pero que ustedes tampoco tienen que andarla reclamando. Cómprense una Biblia, no un Nuevo Testamento, una Biblia, ¿sí? Y pónganse a leer, lean el Génesis, es muy ilustrativo, ¿sí? Y luego se abocan a leer los 4 evangelios. Las epístolas no. En las epístolas no viene la enseñanza del Maestro Jesús. Son en los 4 evangelios. Ahí están las enseñanzas del Maestro Jesús y vienen en parábolas, vienen en metáforas, son hermosísimas. ¿Sí? El problema es que siguen permeando en el ambiente y la gente cree que tiene que sufrir para merecer. Y el Maestro Jesús dijo no al sufrimiento. Y sí al placer, pero con responsabilidad. En un camino de desarrollo humano personal. ¿Se dan cuenta qué interesante? Qué maravilloso. Y entonces ya no tendremos que preocuparnos de estos poderes fácticos que realmente nos agobian. Ahora imagínate que otros poderes fácticos toman este planteamiento del sufrir para merecer y entonces pues nos tienen bien agarrados de las pestañas. Imagínense nomás. Uno tiene que empezar a ser crítico, créanme. Uno tiene que empezar a ser crítico, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos checando el tema de la gente, del mismo agente nos falta la sociedad misma y la familia, que es un tema maravilloso. En la próxima sesión estaremos checando a la sociedad misma y le dedicaremos casi unos 25 minutos al hermoso tema de la familia mexicana, ¿sí? Que realmente es una maravilla. Y bueno, como poder fáctico, pues también la delincuencia organizada, que también pues nos tiene a todos pues en la preocupación, ¿sí? Pero ¿qué creen? Por eso era tan importante checar el tema religioso, porque finalmente el 95% de los corruptos pues son cristianos, ¿sí? Como el 95% de la gente buena es cristiana. Pero hay más de 104,000 muertos en este sexenio y el 95% eran cristianos católicos. Con el presidente, ¿cuáles son sus siglas? Fecal. El presidente Fecal fueron 260,000 y el 95% eran cristianos. Pero por eso a mí me preocupa muchísimo el tema, porque al final de cuentas todos ellos surgen de la familia. No hay chiquitín que no haya surgido de la familia. Entonces, mucho le debemos a toda esa gente que murió, ¿sí? Muchísimo le debemos a quienes murieron en el sexenio anterior, lo que ha muerto en este sexenio. Le debemos muchísimo. Lo menos que le debemos es
que empecemos a reflexionar sobre qué pasó con nosotros como sociedad. ¿Qué pasó? Somos una sociedad patana. Estamos siempre pisoteando los derechos de los demás. Entonces, por eso somos una sociedad deprimida. Y créanme que tenemos mucho que hacer. Cada uno en su ámbito tiene mucho que hacer. Me decía una chica hace días, me encantó conocerla, que me decía, yo iba a estudiar Derecho por todo lo que estoy viendo, pero también vi que el Derecho era más punitivo, y entonces mejor decidí estudiar la normal, porque yo pienso que es mejor educar al pueblo que castigarlo. Y wow, para una chica de 22, 23 años, la verdad me impresionó su pensamiento. Así es, eso es el punto, que tenemos que cambiar nuestra cinta aquí, nuestro chip, porque no andemos buscando enfrente la paja, mejor vamos quitando la viga que traemos aquí atravesada, y además podernos ver a nosotros mismos, pues, porque nos tenemos que sentir parte del problema para poder ser parte de la solución. Lo que pasó anoche aquí en Tepic, sobre la calle Bravo, entre San Luis y Zacatecas, fue muy doloroso. De nuevo, ese es un feminicidio. Entonces, de nuevo, otro feminicidio, ¿sí? Entonces, no, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Entonces, tenemos mucho que hacer. Este tema de síndrome depresivo da para más, muchísimo más. Apenas vamos en la tercera sesión y yo los espero en la próxima sesión. Vamos a continuar con el tema de la gente, entonces viendo lo que es sociedad y familia. Me ha dado un gusto enorme verlos desde Santiago, desde aquí de Tepic, en las instituciones, es maravilloso, de Guadalajara, mira nomás qué rico, entonces la verdad me siento muy acompañado por ustedes y bueno, los espero en la siguiente sesión. Un saludo entonces a todos los que me han seguido el día de hoy, quienes van a estar conmigo durante toda la semana viendo este videograma y escuchándolo. Un saludo a la gente de allá de otros estados, de allá de los municipios, por supuesto, y allá en Estados Unidos y en Centroamérica, los mexicanos que nos están siguiendo en España, luego al rato ellos no nos pueden ver en este momento, porque algunos están todavía trabajando, y ya llegando en la noche, que es un rato más, ya ven el programa. Bueno, para todos ustedes, un saludo afectuoso, y bueno, pues los vemos el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana. Que tengan un buen día, que tengan una maravillosa semana.